Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Oh. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a Calvario ATX, Capilla Calvario, acá en el centro de Austin, Texas. Gracias que si están con nosotros acá en línea o en persona, si están a través de nuestras redes en LinkedIn, TikTok o YouTube, el canal de YouTube que tenemos, o nuestra aplicación móvil. Estamos en la Navidad, ya acá en los Estados Unidos, acá en Calvario. Y sabemos que estamos preparados para la semana que viene y con eso vienen las sorpresas del enemigo y todas esas cositas, pero estoy muy emocionado de estar acá con ustedes a través de poder compartir la palabra con ustedes esta tarde. Hoy vamos a parar nuestro estudio en 1 Corintios que hemos estado para estas próximas 2 semanas estar en el tema de la Navidad. Y el tema de hoy se llama El Cordero que tomó todo nuestro lugar. Vamos a hacer unos anuncios rapiditos y después los vamos a meter a la palabra del Señor esta tarde. Ayer, este fin de semana, fue una bendición estar junto con otras iglesias en Calvary Chapel, Forest Ridge, en Round Rock, para una conferencia en español. Y gracias por orar y apoyar lo que Dios está haciendo más allá de nuestra congregación local. Es bueno cuando el cuerpo de Cristo se une junto en nuestra comunidad. Tuvimos la oportunidad también ayer de apoyar a nuestros amigos de Capilla Calvario Reynosa, Calvary Chapel Reynosa, México. Y pudimos ayudarle a bendecirle este invierno. Las últimas 2 semanas hemos estado en las calles, yendo a casas y trayendo los abrigos que hemos recogido. Y yo sé que hoy vienen más, pero ayer los tocó poder dar unos abrigos que van para México. Ustedes están impactando nuestra comunidad, no solamente acá en Austin, sino internacionalmente. Gracias a Dios, gracias por ustedes, por todas sus oraciones, su apoyo. Y como dije, vamos a estar en la Navidad acá en Calvario ATX. El mensaje de hoy es el Cordero que tomó nuestro lugar. Y la semana que viene vamos a continuar este enfoque navideño con Dios se acercó, Emmanuel. Ya tenemos las invitaciones digitales, inviten a través de las redes y también llévense las invitaciones para invitar a sus vecinos para que vengan y celebren con nosotros. Ok, vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo en su palabra. Amén. Ok, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por poder estar acá con usted, entre la familia y venir a buscar de ti, Señor. Padre, que esta Navidad sea un tiempo que podamos compartir la esperanza que tenemos en Jesucristo. Te amamos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo los guíe a través de este estudio y, más importante, cada día que recordemos que el Cordero de Dios fue sacrificado por nuestros pecados. Y por la ayuda del Espíritu Santo puedo seguir caminando más como nuestro Señor, un sirviente sufriente. Padre, necesitamos más de ti. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. Al comenzar, quiero que enfoquemos nuestros corazones en un solo tema, una verdad que está en el centro mismo de nuestra salvación. El Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo.
Mientras nos preparamos para la Navidad, quiero llevarnos a un pasaje que muchos no esperaban escuchar durante esta temporada. No de Lucas capítulo 2, no de un pesebre, sino Isaías 53. Antes de que Jesús caminara por los polvorientos caminos de Galilea, antes que naciera en Belén, antes de que fuera crucificado en el Calvario, Dios ya había revelado su misión por medio del profeta Isaías. Antes de que Jesús llegara a ese punto, ya se estaba profetizando lo que él iba a hacer 700 años antes de que Jesús naciera. Jesús ya existía desde el principio. Por eso es otro estudio para el libro de Juan. Pero Isaías 53 se presenta como el retrato profético más claro de la obra de Jesús en la cruz. Tan claro y tan directo que muchos lo evitan por lo que revela. En este capítulo, el Mesías no es presentado primero como un rey conquistador, sino como un serbio sufriente. Aquel que cargaría nuestro pecado llevaría primero como un rey, aquel que cargaría nuestro pecado llevaría nuestro juicio y cumpliría nuestra salvación. Y hoy llegamos al mismo corazón del Evangelio. No la religión, no la tradición, no esfuerzo humano. Hoy vamos a mirar al Cordero de Dios. Antes de desglosar este pasaje, quiero que lo escuchemos como fue dado originalmente, completo, profético y poderoso, porque la palabra del Señor es poderosa. Hay vida en la palabra. Por eso es que hay que leerla. No solamente los domingos cuando vengan a la iglesia, sino diariamente, porque estas tienen las palabras de vida para nuestras vidas. Por favor, leamos empezando en los últimos 3 versículos del capítulo 52, empezando el versículo 13, y vamos a leer hasta el completo libro, capítulo 53 de Isaías. Por favor, abran sus Biblias. Isaías 52, 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán antes en la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renueve delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmundicio, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedarse satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las inquietudes de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Al avanzar en este pasaje, Isaías comienza mostrándonos algo que Israel nunca esperó. Antes de mostrarles el sufrimiento, nos muestra la misión del serbio. Imagínate viviendo en Israel antiguo. Estás esperando a un liberador. Imaginas a alguien fuerte, político y poderoso. Alguien que derroca la opresión y restaura la nación. Nadie esperaba a un Mesías que sufriría. Nadie imaginaba a un redentor que sería rechazado. Nadie veía a un Salvador que sangraría. Pero eso antes de que Isaías nos muestra el sufrimiento. Dios dice, déjeme me muestro por qué Él vino. Isaías abre con una escena de victoria. Dice, he aquí, en el versículo 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es como si Dios comenzara la historia desde el final. Empieza con el triunfo y luego retrocede hasta la cruz. ¿Y por qué? Para que entendamos algo clarito. La cruz no es derrota. La cruz es el plan. El sufrimiento no es una tragedia. Es propósito. Jesús no camina hacia la muerte como una víctima. Caminaba hacia la cruz como el serbio que sabe exactamente por qué vino. Si lo descubriéramos hoy, sería como ver a alguien entrar en un campo de batalla, sabiendo que el resultado ya está decidido. No pelea para obtener la victoria, pelea desde la victoria. Entonces Isaías cambia de un tono de manera repetente. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Su apariencia fue tan dañada que apenas se le reconocía como humano. Uno no sabía si era una persona o no. Así fue tan mala la pelada que le dieron a él. Vemos la brutalidad del pecado. Vemos el costo de la rendición. Vemos el peso del juicio puesto sobre un Salvador inocente. Y esto no fue un accidente. No fue un momento fuera de control. Fue el serbio entrando voluntariamente en todo el castigo del pecado. Si esta escena ocurriera hoy, muchos apartarían la mirada. Serían demasiado doloroso de ver. Isaías quiere que sintamos ese peso. Quiere que veamos lo que el amor soporta. Luego,
el ente se amplía en el próximo versículo. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán antes él la boca. Este Serbio no es solo el Mesías de Israel, él es el Redentor del mundo. La palabra rociar es lenguaje sacerdotal. Habla de limpieza y perdón. Habla de la sangre que limpia al pecador. Y plantea una pregunta silenciosa, pero personal. ¿He sido limpiado por la sangre del Serbio? El hombre más común en apariencia en Israel un día hará callar a reyes y atraer a las naciones hacia sí. Y eso es lo que vemos en nuestra nación. Nosotros éramos de muchas naciones y ahora estamos reunidos ante nuestro Señor Jesucristo. Lo que nunca les fue contado lo verían. Lo que jamás habían entendido, finalmente lo consideran. Isaías quiere que entendamos algo antes de avanzar. El Evangelio no comienza con nuestra necesidad, comienza con la misión de Dios. Jesús no es una reacción a la humanidad, no es un plan de emergencia, no es una corrección en la historia. Él es la misión de Dios desde el principio. Así que cuando el ministerio se vuelve difícil, recuerde que el camino hacia el sufrimiento es con propósito. Cuando la cultura rechaza a Cristo, recuérdese que un día de estos los reyes guardarán silencio delante de Él. Cuando la cruz parece locura ante el mundo, recuérdese que la sabiduría de Dios. Y cuando te sientes invisible, recuérdese que el Serbio vino en forma sencilla, pero cambió el mundo. Y esta es la misión del Cordero de Dios, el que vino a sufrir, a salvar y a ser exaltado para siempre. Miremos Isaías 53 del 1 al 3. Isaías ya no ha mostrado la misión del Serbio, ahora nos va a mostrar la respuesta del mundo. Y no es un aplauso. Mira, acá viene el rey, el Mesías. No, es rechazo. Isaías abre con una pregunta que resuena a través de las generaciones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es una pregunta natural. ¿Quién podrá creer que aquel que sufre tan profundamente en los versículos que siguen es también aquel por medio de quien viene la salvación? Para Israel, muchos no creyeron que estas palabras describían a su Mesías. Algunos aún hoy no lo creen. Pero esta no es solo la lucha de Israel. Esta es la lucha del corazón humano. No todos reciben la verdad. No todos reconocen al Mesías. No todos quieren el tipo de Salvador que Dios envió. Queremos fuerza. Queremos poder. Queremos un rescate que se ve impresionante. Pero el serbio viene en humildad. Y el corazón orgulloso luchará para reconocerlo. Isaías sigue. Subirá con cual renueve delante de él y como raíz de tierra seca. Nada en Jesús coincidía con las expectativas de un Mesías conquistador. No vino como realeza, no entró en la historia con privilegios. No fue criado en un palacio. Vino como un niño en una familia pobre, en un pueblo olvidado, en una nación bajo opresión romana.
Y luego Isaías añade, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Jesús se veía común, no como un actor en una película. Se mezclaba con la multitud. No hubiera llamado la atención en un grupo de personas. Un pastor preguntó una vez, si Jesús era ordinario en su apariencia, ¿por qué las iglesias tratan de adornarlo? ¿Por qué recurrimos a la producción, la personalidad y el espectáculo para hacerlo más atractivo, como si Jesús no era suficiente? Jesús estuvo contento con ser ordinario entonces, y Él es el mismo hoy. Dios no cambia. El mensaje del Evangelio es sencillo. Nuestro llamado no es rehacer a Jesús según lo que la gente quiera. Es que queremos el mago, el Jesús que me va a volver rico, el Jesús que me va a dar todo lo que necesito, el Jesús que me va a curar todas mis enfermedades. Ese es el Jesús que queremos, el Jesús que me va a motivar. Nuestro llamado es presentar al Jesús real semana tras semana. Por eso es que enseñamos versículo por versículo para ver qué revela la palabra del Señor sobre nuestro Salvador. Jesús no necesita nuestro brillo, Él necesita nuestra fidelidad. Vino humildemente, no con poder, vino en debilidad, pobreza y humanidad. Hoy de pronto no nace, lo abortan. Y por eso muchos pasaron de largo sin reconocerlo. Isaías continúa, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebrantado. Esto no significa que Jesús anduviera triste o retirado. No se quejaba de sus circunstancias como nosotros. No cargaba a otros con su dolor. Vivía con gozo, compasión y paz. Pero conocía profundamente el sufrimiento y la gente se apartaba de él. Nosotros hacemos lo mismo. Nos incomodamos, nos quedamos incómodos en el sufrimiento. Evitamos a quienes cargan dolores. Nos distanciamos de quienes no cumplen nuestras expectativas. Y eso fue exactamente lo que Israel hizo con Jesús. El pueblo de Dios. Y hay muchos en la iglesia que hacen lo mismo. Nos hemos olvidado de dónde vinimos y de dónde Jesús los salvó. No queremos estar al lado de los pobres, de la gente en la calle, la gente perdida. Por eso es que nosotros estamos acá. Pocos o muchos. Nuestro propósito es ser fieles a lo que el Señor los ha llamado, alcanzar a los menospreciados, a los pecadores. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Se apartaron porque no se parecía al Mesías que imaginaban. Huyeron porque no encajaba con su versión de la salvación. No era atractivo según los estándares del mundo. No fue abrazado por la élite religiosa, las tradiciones. No fue recibido por su propio pueblo. Isaías nos dice esto para que no repitamos el mismo error, aunque lo seguimos repitiendo. El serbio no fue rechazado porque falló. Fue rechazado porque era diferente de lo que el mundo desea. Las personas siguen rechazando a Jesús por las mismas razones hoy.
Él es humilde y el mundo celebra el orgullo. Él llama al arrepentimiento y el mundo quiere afirmación. Él confronta el pecado y el mundo prefiere la comodidad. Él ofrece gracia y el mundo escoge desempeño. Muchos no creen el anuncio porque no quieren al rendedor que Isaías describe. Porque la verdad es que queremos nuestro pecado más que la salvación. Queremos la oscuridad que la luz. Porque entonces hay que rendir cuentas. Pero esto es el único rendedor que salva. El Cordero de Dios que entró en silencio, vivió con sencillez, sufrió voluntariamente y fue rechazado conscientemente. ¿Lo has rechazado hoy? ¿Lo vas a seguir rechazando? Este es el Jesús que debemos predicar. Ese es el Jesús que debemos seguir. Y ese es el Jesús que todavía salva. Por eso lo predicamos. Si lo has rechazado, que hoy sea el día de salvación para usted. Póngase las pilas porque mañana no es prometido. Versículos 4 al 6. Isaías ya nos mostró la misión del serbio. Ya nos mostró el rechazo del serbio. Y ahora nos lleva al corazón del capítulo. Estos versículos explican la cruz. Recuérdense, este es el Viejo Testamento. Estos versículos explican el Evangelio, las buenas noticias. Estos versículos explican por qué Jesús vino. Isaías comienza con una declaración impactante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El serbio no solo observa nuestro dolor, lo carga. Toma nuestras ansiedades y preocupaciones, toma nuestro dolor y nuestra carga. Levanta lo que no nos aplasta y lo pone sobre sus hombros. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, mi versículo favorito, uno de mis versículos de vida: venid a mí todos los que estáis trabajadores y cargados, y os haré descansar. Lo dijo porque Isaías 53 ya lo había declarado. Él puede cargar nuestro dolor porque ya cargó el peso de nuestro pecado. El problema es que muchos venimos a Jesús, pero seguimos aferrados a nuestras cargas. Oramos, pero no soltamos. Nos rendimos, pero seguimos queriendo el control. Isaías nos recuerda que Él es quien hace el trabajo pesado. Él carga lo que nosotros no podemos. Luego Isaías nos muestra cómo Israel interpretó su sufrimiento. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Pensar que Dios lo estaba juzgando. Eso es lo que decía la gente. Es que ese man Dios lo está juzgando. Y en cierto sentido, así fue, tenían la razón. Pero no por su pecado, por el nuestro. Y esto es sustitución. Esto es expiación. Esto es el centro del Evangelio. Isaías continúa con algunas de las palabras más importantes de toda la Escritura. Mire lo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. Es como si uno fuera a la carnicería, cortaran la carne en pedacitos y lo pusieran por la maquinita. Y si somos old school, de la vieja tiempo, como hacemos la harina, las arepitas. Esa es la imagen que está diciendo acá. Esto es sustitución penal.
¿Qué quiere decir eso? Es el juicio del pecado puesto sobre un sustituto. Es doctrina que muchos evitan aún en la iglesia porque no quieren un Dios que juzga. Queremos un Dios de motivación. Queremos el mensaje que llena los asientos. Pero sin juicio no hay salvación. Sin justicia no hay misericordia. Sin la cruz no hay evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo, que usted siendo un pecador, vino Jesús a morir por tus pecados. Él fue herido por nuestro pecado, no por el suyo. El de Él, no fue por el de Él. Fue molido por nuestra rebelión. Tomó el castigo que nosotros merecíamos. Isaías usa una palabra, inquietud. La inquietud habla de lo torcido, de una quebrantura profunda, de la corrupción interna que escondemos, de las partes de nosotros que esperamos que nadie vea. Jesús tomó eso sobre sí. No solo el pecado externo, porque ese es fácil de mirar. Uno ve, mira ese de la familia de los alfabetos. O ese estuvo en tal y tal pecado. Usted no sabe que ese se le metió los cuernos a su esposa. Vemos a esos. Sino también la tortura interna. Nuestros fracasos visibles, nuestra corrupción interior, nuestra rebelión y nuestra vergüenza. Él cargó con todo. Isaías dijo el ego, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hay muchas iglesias que malinterpretan este versículo. Algunos afirman que este versículo garantiza sanidad física para todo creyente. Y si usted no está curado en su enfermedad, es que usted no tiene suficiente fe. Pero la Escritura interpreta a la Escritura. Por eso es que leemos la Biblia versículo por versículo. Miren lo que el apóstol Pedro cita en este versículo y la explica. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Mire, la sanidad de la que habla Isaías es sanidad del pecado, sanidad de la separación, sanidad de la muerte espiritual. Ahora, Jesús también sanó físicamente. Mateo 8:7 nos dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero acá claramente, Isaías, las sanidades que revelaron su autoridad. Pero estamos hablando del pecado, que es el peor enfermedad que tenemos. Es el cáncer que solamente tiene una cura. Y es la sangre de Jesús, que fue molida por nuestros pecados. Isaías 50 no es una promesa de que toda enfermedad será quitada hoy. Hay un día de esperanza que se viene. En el cielo no va a haber dolor. No vamos a llorar, cuerpos pudriéndose, no va a haber nada de eso. Esa promesa de que todo pecado puede ser perdonado es para hoy y para aquí. Y hay un día que este cuerpo
va a regresar a esta tierra y vamos a tener un nuevo cuerpo. Y esta es la sanidad más profunda, la que todo alma necesita, perdón de pecados. Por eso, Isaías ahora nos dice por qué el siervo tuvo que sufrir. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por esto la cruz era necesaria. Vagamos, nos rebelamos, nos desviamos, elegimos nuestro propio camino. La escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todas personas, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas. Todas significa en el griego, todas. Todas pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toditos. No hay nadie que no ha quebrantado y ha pecado. Solamente hay uno. Nosotros somos los que nos desviamos. Y Él es que Él vino a buscarnos. Nuestra rebelión exige un precio y Jesús lo pagó. Luego Isaías nos entrega una de las declaraciones más claras del Evangelio en toda la Biblia. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Padre inicia la salvación, el Hijo cumple la salvación y el Espíritu aplica la salvación. Esto no fue accidental, no fue algo al azar, fue el plan de Dios. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús para que su justicia fuera puesta sobre nosotros. Gloria a Dios. Él tomó nuestro lugar, Él cargó con nuestro castigo y Él llevó nuestra culpa. Y este es el sufrimiento del siervo. Y este es el significado de la cruz. No se puede entender el cristianismo sin sustitución. No se puede entender la cruz sin ver que Jesús murió en tu lugar. ¿Sabían eso? Disculpe. Él cargó lo que tú no podías cargar. Él soportó lo que tú no podías soportar. Y Él pagó lo que tú no podías pagar. Esto es el Evangelio. Esto es el centro de Isaías 53. Y esto es el amor del siervo que sufre para salvar. Isaías ya nos ha mostrado la misión del siervo. Ya nos mostró el rechazo del siervo y nos mostró el sufrimiento del siervo. Y ahora vamos a ver otra parte en los versículos 7 al 9. Ahora nos va a mostrar algo esencial para entender el Evangelio. Nos muestra la inocencia del siervo. El que sufrió es el que jamás debiera haber sufrido. Isaías escribe, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, inmundicio, y no abrió su boca. Jesús es presentado como un cordero llevado al sacrificio, pero Él está en pleno control. No es una víctima en defensa. Roma no lo dominó. Los líderes religiosos no lo atraparon. Cada momento de sufrimiento está bajo su autoridad. Y la fuerza detrás de esa autoridad es el amor. Lo que me asombra a mí es que Jesús nunca se defendió. No protestó la injusticia. No respondió a las mentiras. En Isaías capítulo 50, Él dijo, el Señor Dios me ayudará.
el que me justifica está cerca. Jesús sabía que no tenía que defenderse. El Padre ya lo había hecho. ¿Cuánto más sencillo sería nuestra vida si aprendemos esa lección? No se defiendan, no peleen. Deje que el Señor luche sus batallas. Jesús no puede defendernos si insistimos en defendernos nosotros mismos. Él no resistió, se sometió voluntariamente al sufrimiento. No porque Él lo merecía, sino porque nosotros sí lo merecíamos. Y Él pagó el precio. Isaías continúa, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús murió no por sus propios hijos, sino por los hijos de otros. La mayoría moriría por su familia. Muy pocos morirán por los hijos de alguien más. Jesús no tuvo esposa, ni hijos, ni una línea terrenal que va a continuar. Aún así, entregó su vida por aquellos que lo rechazaron. Y esta es la primera profecía directa que Mesías morirá. Tan impensable como suena que Dios muera, la Escritura insiste en que su muerte es esencial para nuestra salvación. Si Él no hubiera muerto, nosotros no podríamos vivir. Isaías dice que Él fue herido por la rebelión del pecado de Dios, por tu pecado, por el pecado mío. Algunos intérpretes judíos dicen que el serbio aquí es Israel. Y usted sabe que yo amo al pueblo de Israel, es el pueblo escogido de Dios. Pero oigan claramente, Isaías dice que el serbio fue cortado de la tierra de los vivientes. Israel ha sufrido. Aún esta mañana en Australia había un tiroteo porque están celebrando la Hanukkah. Pero nunca ha dejado de existir el pueblo de Israel. Dios siempre ha tenido a su pueblo, aun cuando perdieron la tierra. Ahora están en su tierra de nuevo. No está hablando de Israel. Solo una persona encaja esta descripción. Jesús es el serbio sufriente. Isaías añade, aunque nunca hizo maldad. Por eso esto ya elimina a todo el mundo, porque todos hemos pecado. Ni hubo engaño en su boca. Él fue impecable, fue sin pecado y fue santo. Isaías da una profecía que parecía imposible. Y se dispuso con los impíos su sepultar, mas con los ricos fue en su muerte. Mire, Jesús murió junto a criminales. ¿Se recuerdan que habían otros dos en la cruz? Habían 3 cruces. Eran criminales. Ellos merecían estar en la cruz. Murió entre los malvados, pero fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Crucificado con criminales, responsado entre los ricos. Isaías lo escribe 700 años antes de que sucediera esto. 700 años antes. Eso también declara su pureza. Jesús nunca pecó, nunca habló una palabra corrupta y nunca permitió que la ira justa cruzara la línea hacia el pecado. No dice que Él nunca le dio ira, pero no al punto que pecara. Hay muchos que se le sacan la rabia y pecan. Si Jesús hubiera pecado una sola vez, todos estuviéramos perdidos.
Este sigue siendo una de las declaraciones más notables de toda la Escritura. Él vivió una vida humana completa sin un solo pecado. 33 años. Nosotros ni podemos ir ni una hora sin pecar. Nosotros vinimos a la iglesia y el minuto que termina el culto ya estamos pecando. Solo un hombre ha vivido sin pecado, el hombre que murió por los pecadores. La inocencia de Jesús no es un detalle menor, es fundamental para el evangelio. Un pecador no puede morir por otro pecador. Uno culpable no puede tomar el lugar del culpable. Solo el Cordero sin mancha puede quitar el pecado del mundo. Su inocencia es nuestra esperanza. Su pureza es nuestra salvación. Su justicia se convierte en nuestra justicia. Él ha puesto su justicia encima de nosotros. Esto es el serbio inocente que sufrió voluntariamente por los culpables. Este es Jesús. Leamos los últimos 3 versículos a terminar nuestro estudio o repasarlos. Isaías nos ha llevado al sufrimiento del serbio, nos ha llevado a la cruz, nos ha llevado a la muerte expiratoria de Jesús. Pero Isaías no termina con la muerte, termina con victoria, termina con gozo, termina con resurrección. Este mensaje se podría haber llamado la Pascua en la Navidad, la Pascua en diciembre. El serbio que muere es el serbio que triunfa. La Navidad es bonita porque celebramos que el Señor vino, que Dios bajó del cielo y vino y se hizo como uno de nosotros. Dios ya existía, Jesús existía desde el principio, pero ahora se encajó en el cuerpo de un hombre, se hizo un bebé, nació, caminó una vida perfecta y es el regalo más bonito que podemos recibir esta Navidad. Pero si para la historia así y solamente nace, no hay esperanza. Murió en la cruz el Viernes Santo. Muy chévere. Murió por nuestros pecados. Pero si queda morido, es como otro profeta, como otro maestro muy inteligente, muy sabidurío. Mucho sabe. Pero lo más importante que reconocemos que es Dios, es porque resucitó entre los muertos. La tumba está vacía. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Por eso es el Rey de Reyes. Él es Dios. Ninguno de los otros que se dicen, las otras religiones que tienen a Mohammed, a Buda o a cualquier otra filosofía, nadie declaró que era Dios. Jesús declaró que era Dios y dio la prueba que era, porque se levantó entre los muertos. Y sí abre esta sesión con una declaración que parece imposible. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cómo podría el Padre estar complacido con el quebrantamiento del Hijo? No por crueldad, no porque Dios se complace en el dolor. A Jehová le agradó porque Él conocía el resultado. Él sabía que el sufrimiento de Jesús iba a lograr. Él sabía que el precio traería rendición. Él sabía que la cruz abría la puerta para ti y para mí. Jesús fue perfectamente obediente y su obediencia agradó al Padre. Pero Isaías nos muestra algo más profundo. Dios se agradó porque vio el valor de aquellos por quienes Jesús murió. Imagínese al Padre observando el sufrimiento de su Hijo. Y aún así, agradándose porque
ve la salvación que ese sufrimiento va a producir. Cuando Jesús clamó, consumido es, el corazón del Padre no se llenó de tristeza, se llenó de gozo. El sacrificio estaba completo. La rendición estaba cumplida. La voluntad del Padre era que el Hijo redimía a la humanidad. Y Jesús cumplió esta voluntad perfectamente. Isaías continúa, veré linaje. Linaje significa descendencia, hijos, una familia futura. Jesús no tuvo hijos físicamente, pero espiritualmente su familia es incontable. Todo creyente forma parte de este linaje, usted y yo. Somos parte de la familia de Dios porque hemos sido limpiados, salvados por la sangre del Cordero de Dios. Pablo le dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en vosotros. Entonces, la esperanza de gloria es condicional. Si Cristo está en vosotros, entonces tenemos la esperanza de gloria. Yo muchas veces le cuento a mucha gente, usted puede saber si va a estar en gloria o no en gloria, si va a estar en el cielo o no en el cielo, o Cristo vive en usted o no. No es algo que uno determina cuando va a morir. Tuve la misma conversación esta semana con alguien en línea. Uno sabe, puede tener con firmeza y certeza si vamos para el cielo o no. O Cristo vive en nosotros o no. Si vive en nosotros, la esperanza de gloria. Jesús ve cada vida transformada por su sacrificio, cada pecador lavado, cada corazón hecho nuevo. Y esto es resurrección. Jesús verá a aquellos que son salvos por su ofrenda. O no es una ofrenda de dinero. No le pidan y no lloran por el dinero, por favor, pastores. Esta es la ofrenda que Jesús hizo cuando la trajo al altar y se sacrificó Él mismo por todos nosotros. Ver a su pueblo te verá a ti. Él ve a su pueblo y te ve a ti. Porque Él pagó el precio. ¿Qué se estás esperando para recibir el regalo mejor de esta Navidad? ¿Qué estás esperando seriamente? Isaías añade, vivirá por largos días. Y esta es una profecía directamente de la resurrección. Los hombres muertos no prolongan sus días, pero el ser vivo sí. La cruz no es el final. La sepultura no es el cierre de la historia. La resurrección es el triunfo. Él fue quebrantado y se levantó. Él fue condenado y ahora vive para siempre. El serbio vive y porque Él vive, los que confían en Él también vivirán para siempre en su presencia. Isaías cierra con una imagen de victoria. Por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Esto es lenguaje de guerra. A los otros les gusta. Queremos ser soldados en la militar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? María, dígame. Soldados en the Army of God. ¿Cómo se dice en español? Soldados en la Army of God. Ay, ahora María. ¿Qué dice? En la guerra, sí, en la guerra. Somos soldados. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Queremos ser. Ya se me olvidó la palabra.
Pero ese lenguaje de guerra. Los despojos se reparten después de ganar la batalla. Soldados en la... Ok. Pero Jesús, mire, ya la batalla ya la batalla ha sido ganada. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. Jesús venció la tumba. Jesús venció el infierno. Amén. Y luego comparte. Mire, esto lo... ¡Wow! No solamente ganó la batalla y nos salvó a nosotros. Ahora, luego va a compartir su victoria con su pueblo. Jesús de los ejércitos, come on, ya me llamas. Nosotros somos soldados en el ejército de Dios, pero la batalla la gana, va delante de nosotros el Señor. Él ya ganó la batalla. Los llamo soldados, pero Él hizo todo el trabajo. Y ahora los va a repartir la victoria. Podemos compartir en la batalla con Él. Podemos compartir en la victoria. Los da la victoria, aunque Él ya hizo todo el trabajo. Pablo describe su cumplimiento en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto sucede porque Jesús derramó su vida hasta la muerte. No retuvo nada. Lo entregó todo. Y Isaías añade esto: fue contado con los pecadores. Jesús no tenía pecado propio, pero eligió ser contado entre los pecadores. Tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado y se identificó con nosotros para siempre. Él puede llamarnos amigos porque cargó nuestra culpa. Puede llamarnos su familia porque llevó nuestra vergüenza. Y esta es la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el infierno. El sufrimiento termina en triunfo. La tumba conduce a la victoria y el Cordero se convierte en el Rey de Reyes. Su victoria es nuestra esperanza, su resurrección es nuestra seguridad y su triunfo es nuestra confianza. Esto es el Serbio que salva. Este es el Salvador que reina. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Serbio que sufrió. Viene de nuevo, pero esta vez viene como juez. Isaías 53 nos presenta todo el Evangelio en un solo capítulo al concluir nuestro mensaje hoy. La misión del serbio, el rechazo del serbio, el sufrimiento del serbio, la inocencia del serbio y la victoria del serbio. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Todo eso fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. No duden en la palabra del Señor. Lean la palabra del Señor. Isaías no adivinó el Evangelio, lo revela. Si quieres que el Señor te revele la vida, lee la palabra del Señor. No insume la cruz, la explica. No describe una tragedia, proclama un triunfo. Y esto es el Evangelio. Esto es el Cordero de Dios. Para esto vino. Yo quiero invitarlos hoy. Los quiero invitar. Y quiero señalar solamente a una cosa. Al único que Isaías nos ha mostrado con tanta claridad. Si se te sientes lejos, Él llevó tu pecado. Si te sientes avergonzado, Él cargó tu dolor. Si te sientes culpable, Él fue herido por tus transgresiones. Y si se sientes quebrantado, Él ofrece sanidad. Si te sientes perdido, Él ha venido a rescatarte. Donde quiera que estés hoy,
el Cordero de Dios te invita a acercarte a Él. Mira a Jesús. Confía en el siervo que sufrió por ti. Y descansa en aquel que murió en tu lugar y resucitó para darte vida. Este es el siervo, este es el Salvador y este es nuestro Señor Jesucristo que murió por usted y por mí. Y viene de nuevo. ¿Qué están esperando? Hoy es el día de salvación, mañana no es prometido. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por poder estar acá, por poder predicar tu palabra. Padre, tú eres fiel para hacer y terminar lo que empezaste. Padre, sigue yendo adelante de nosotros. Padre, usa tu espíritu para alcanzar corazones esta tarde o cuando repasen este mensaje. Padre, alcanza a aquellos que no tienen esperanza, pero en ti pueden tener la esperanza de vida eterna. Porque tú has pagado el precio, has sido sacrificado en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Padre, que hoy sea ese día. Y para aquellos cristianos que se han ido al lado, se han descarrilado, han vuelto a comer las cosas del mundo de nuevo. Padre, ayúdalos a regresar a ti, Señor. Recordándoles que no tienen que comer del vómito de nuevo, que pueden regresar y comer las mejores cosas, el pan de vida, el agua que refresca, que da vida, es viviente. Padre, alcánzalos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por tu sacrificio, por tu amor por nosotros, por tu amor aún por tus enemigos. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén.